Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta masterclass del día de hoy, que vamos a tratar el tema de violencia familiar, derechos en juego y evaluación del riesgo, medidas de protección, con las doctoras María Rosa Davadier y la doctora María Florencia Quirós. Cuando prepararon la charla, ellas nos mandaron este sumario, digamos, del curso, que es: hablamos de violencia familiar ante hechos de violencia ejercidos por una persona contra otra, u otras cuando el vínculo entre ellas es una relación familiar o afectiva, actual o pasada. Existen diversos tipos y formas de violencia y es amplia la legitimación para su denuncia ante las autoridades. Es relevante conocer cuál es el fuero competente para la tramitación judicial de la denuncia, cómo y cuándo se evalúa el nivel de riesgo en que se encuentra inmerso o inmersa quien se presenta como víctima y cuáles son las medidas de protección que pueden disponerse. Finalmente, es menester saber cuáles son los recursos que permiten la revisión de las decisiones adoptadas en el marco de una causa de violencia familiar y las particularidades que ostentan. Para quienes no las conocen, la doctora María Rosa Davadier es ex jueza de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores. Ha sido también jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial del Departamento de La Plata, bueno, abogada y escribana de la Universidad Nacional de La Plata. Me hace así porque dice redondeada, tiene un currículum muy grande. Bueno, y María Florencia Quirós es abogada auxiliar letrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, provincia de Buenos Aires. Ha sido en su momento abogada litigante, pero bueno, actualmente entonces auxiliar letrada. Les doy la bienvenida a ambas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Irene. Gracias a vos, a Microjuris, a los que están escuchándonos, por haber dispuesto este tiempo para compartirlo con nosotros. Bien, en principio, lo que voy a decir es lo siguiente. Hoy me acompaña María Florencia por dos razones. La primera o tres. La primera, de un gran afecto que le tengo en el tiempo que, desde hace bastante que la conozco. Fue alumna mía y fue mi auxiliar relatora en la Cámara durante varios años en materia de familia. Está formada en materia de familia. El año pasado terminó una especialización en la Corte Nacional. O sea que siempre ha colaborado conmigo colaboró conmigo en este tipo de temas y de sentencias. Y bueno, por eso es un gusto compartirlo con ella a este espacio. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema y la parte teórico-doctrinaria y demás la voy a dejar en manos de Florencia, y cuando terminemos, como siempre, y con la buena voluntad de Irene, si hay preguntas, en lo posible las vamos a tratar de responder. Hace unos días estuvimos en otra masterclass donde hablé sobre el tema que en general o siempre abordo, que es la prueba, el razonamiento probatorio, la valoración de la prueba. Entonces Irene dijo algo así como que este tema no entendía el cambio de temática. Bueno, el mismo es el vínculo que hay en la prueba en los casos de violencia familiar, o conocida también como violencia intrafamiliar o doméstica. Hay un vínculo, evidentemente, con el medio probatorio, que ya lo vamos a ir viendo, y obtener una prueba de contundencia, si es que es posible, ante un episodio violento. Esto tiene que ver con los grados de episodios violentos. Dado que, como todos imaginarán y saben, los episodios de violencia o actos violentos intrafamiliares se producen generalmente sin testigos. Y las víctimas, cuando denuncian, cuando pueden o cuando se animan a denunciar, uso los dos términos: poder, porque hay veces que no pueden acceder a justicia por distintas razones, incluso por los actos del propio violento, privación de que salga a la calle, cambios de domicilio frecuentes, sustracción de documentos para que pueda acceder a justicia. Y el otro poder, el poder que viene del espíritu, del reconocimiento de que hay un acto violento que tiene que ser
denunciado, porque en muchos casos, esto lo va a destacar seguramente Florencia, la víctima, en el caso de que no sea un niño o que no sea un discapacitado, es decir, que se puede valer por sí solo, la víctima está tan involucrada en el acto violento que no lo detecta, que cree que tiene ciertos rasgos de habitualidad, como tiene ciertos rasgos de habitualidad, suele pensar que es normal. Vamos a tomar una palabra normal, que es un marco bastante lábil, pero como que lo toma con eso que llamé habitualidad. Entonces, no llega a denunciarlo. Prueba de esto hay permanentemente. Entonces, el tema es, volvemos a lo mismo, es la prueba. Es la prueba. En tanto, en más de una oportunidad, el episodio también va a aparecer como una mínima manifestación, porque el episodio no siempre va a ser un golpe que va a dejar como rastro un hematoma o una fractura o alguna otra señal en lo físico. En muchas oportunidades, en un gran número de oportunidades, el episodio tiene consecuencias psicológicas y acá la cosa es mucho más difícil de verificar por parte de los jueces y del Ministerio Pupilar, etc. Entonces ahí encontramos un grave problema en la prueba de contundencia, en la prueba de cargo en algunos casos, e incluso en los casos extremos, que son los casos que nosotros llamamos habitualmente de femicidios. Entonces, en el caso de las medidas que se toman de protección, muchas veces cuando se apela se dice, bueno, pero no hubo prueba, hubo solo una denuncia. Bueno, sí, hubo una denuncia y eso activó el aparato jurisdiccional. ¿Por qué? Porque hay que proteger. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la protección, y esto seguramente también lo va a referir Florencia por la experiencia que hemos tenido y por cómo son las situaciones que se abordan, esa protección queda in eternum. Y porque no se sigue adelante por saber mínimamente el grado que ese acto de violencia tuvo, si es que realmente existió. Vamos a suponer que sí que existió, es decir, no vamos a dudar de la denunciante porque ya estaríamos imaginándonos cosas que son muy desagradables de imaginar. También quiero aclarar que vamos a hablar, tanto Florencia como yo, de personas violentas. ¿Por qué hablamos de personas violentas? Porque los actos de violencia no tienen distinción de género, ni en la víctima ni en el victimario. ¿Por qué? Porque las víctimas pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser discapacitados, pueden ser mujeres, pero el victimario puede ser un varón, puede ser puede ser una mujer trans o un hombre. Entonces, esa distinción la vamos a quitar, vamos a hablar de personas violentas. Esto queremos nosotras que quede muy en claro, porque tratamos de ser lo más objetivas posibles en estos temas, que son muy delicados, muy delicados. Esto no quiere decir que en una gran mayoría de casos que llegan a límites sean actos de violencia ejercidos por varón, como es el caso de los femicidios que vemos a diario en los medios periodísticos. Es una cosa muy lamentable, pero se lo ve con una frecuencia alarmante. Entonces, la protección contra todos los tipos de violencia que se puedan producir en el ámbito familiar, van a encontrar normas que los van a determinar. Flor las va a enumerar puntualmente: violencia contra la mujer, la Belén do Pará, etcétera, etcétera. Yo voy a mencionar las que serían directrices. Las directrices son el artículo 18 de la Constitución Nacional, derecho de defensa y acceso a justicia, y el 75, inciso 22, que es la constitucionalización, el bloque de constitucionalidad que conforman los tratados internacionales. Ahí tenemos toda la legislación que ampara a las víctimas de violencia intrafamiliar. Tenemos otras violencias, las violencias laborales, las violencias escolares, demás. Nosotros nos abocamos a este tipo de violencia y no es poca cosa. También vamos a ver lo siguiente, que es el abanico de actos violentos. El abanico de actos violentos es enorme.
el más leve, poner un papelito, el señor, el varón, pone un papel pegado en la puerta de la heladera. ¿Cuál es o cuáles son las actividades que la señora, la mujer, la esposa, la compañera, tiene que hacer todos los días en la casa? Es probable que esa mujer, esto que estoy diciendo es un hecho real, lo tome como una habitualidad, que su esposo es tan ordenado o su compañero es tan ordenado que puso esa nómina. Esa nómina constituye un acto de violencia con el correr del tiempo. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque esa mujer no puede decidir cuáles son sus horarios, qué es lo que puede hacer en determinado momento. Esto puede pasar con un niño. Una cosa es la educación del niño y otra cosa es la imposición de determinadas conductas al niño. Hay líneas muy sutiles, pero hay que tenerlas en cuenta. Desde esto, que parece muy pequeño, o desde un grito, o desde un insulto que se puede proferir con a veces hasta cierta naturalidad en un vínculo intrafamiliar, o que donde ha habido un vínculo intrafamiliar, porque la norma lo permite, hasta el máximo de esto, que es la muerte de la víctima. Puede ser un infanticidio. Hemos tenido el año pasado, si mal no recuerdo, algo muy resonante en nuestro país, un caso en La Pampa, de un niño. No es el único, ¿eh? No es el único. Tuvo resonancia. Y la habitualidad, o lo que vemos cotidianamente en los periódicos, la muerte de la mujer y incluso el posterior suicidio del autor del acto. Algo terrible, terrible, porque en el medio quedan familias, uniones, niños destruidos. Entonces, eh, con este marco es con el que Flor y yo trabajamos estos temas. Y bueno, queremos transmitirles esto. Yo voy a poner tres titulares, mejor dicho, dos titulares para tomar más conciencia quizá de estas temáticas, son los dos muy actuales, y una recomendación de la UNICEF. Si a alguien le interesa, después se los dejamos, porque las recomendaciones de la UNICEF a mí me parece que son muy interesantes, están muy estudiadas. Y una acotación que quiero hacer antes de pasar a eso es que en estos casos, tanto los abogados y las abogadas litigantes como los jueces, juezas, defensores, fiscales, asesores de menores, etcétera, que son figuras relevantes. De hecho, hace un rato estuve escuchando que la Corte sacó ayer, hoy, bueno, el día que salieron las sentencias contra los de los DNU, ASEF creo que se llama, un caso en donde declaran la nulidad de un tema de una intervención en donde es una causa de menores por no haber intervenido debidamente el Ministerio Pupilar. Esto es muy importante, la intervención del Ministerio Pupilar, del asesor de incapaces, asesor de menores, como se llame en cada localidad, no importa, el tema es esa intervención, esa intervención. Y por último voy a robarles de alguna manera 3 minutitos con un audio que quiero que escuchen. Es una canción que nosotros la recomendamos para cuando se hacen las capacitaciones que están marcadas por una ley, la ley Micaela. No sé si conocen el caso, Micaela García, una chica que en Entre Ríos que denunció varias veces que era víctima de violencia. La policía nunca le tomó la denuncia, le decía que no. Bueno, ¿cómo terminó el asunto? Micaela García la mataron. El violento terminó con la vida de Micaela García. Entonces, quiero que cuando escuchen esta canción, despojémosla de ideologías. No nos interesan las ideologías, nos interesa formarnos, nos interesa ahondar y nos interesa prevenir, si es que podemos, en estas temáticas. Voy a hacer lo posible, ya estuvimos ahí probando con Irene, voy a hacer lo posible por compartirles los titulares primero. Ahí voy. A ver, mira que hacemos así. A ver, lo puedo. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá tenemos el primer, no, este quería que fuera el último.
los titulares. Pero bueno, vamos a empezar por el final, no pasa nada. Esto es una recomendación de la UNICEF que se llama Cómo comunicarte de manera efectiva con tus hijos e hijas pequeños. 9 maneras de fortalecer el vínculo a través de tus palabras y acciones. Muy interesante el análisis que hace la UNICEF y refiere, voy a ir a algunas de ellas, a escuchar al niño. Esto está recomendado incluso en el Código Civil, la escucha del menor. Escucharlo de forma reflexiva, hablar con claridad. A los niños hay que hablarles con claridad realmente, con un lenguaje claro. Evitar el chantaje, es una norma muy común esto del chantaje, sobre todo en aquellas parejas que están separadas y que algunas veces se usa al niño como rehén. Expresar sentimientos, etcétera, etcétera. Esta nota es muy importante, es muy interesante y creo que que es importante leerla o al menos tenerla presente. A ver si puedo salir de acá. Ahí está. A ver si podemos ir a la otra nota. Parece que no. Acá. Bueno, parece. Hoy lo hicimos y ahora parece que no podemos. Bueno, voy a dejar de compartir. A ver, voy a volver a compartir. Bueno, las notas que tenía, una de las notas, voy a volver a hacerlo. No quiero perder el tiempo con esto. Lo que podés hacer es abrirlo en tu máquina y después compartir. Sí, lo que pasa es Así que ya no la lo puedo. tenés abierta. Sí, no lo puedo, estoy abriendo ahí, pero me lo tapa, ¿sabes qué? Me lo Sí, tapa el sí, ya SOC. sé. Sí, te entiendo, pero... Y Ahí, hay ahí una bajé tecla... el zócalo. No, no, es que ahí bajé el Ahí zócalo. está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí bajé Hacé el clic ahí. zócalo y Ahí va. bueno, vamos a subir el zócalo. Vamos a ver, ya le agarramos la mano. Esta es una nota que salió en el diario La Nación, a ver si la podemos achicar. Ahí está. Los otros efectos de la pandemia. Este es un artículo relacionado con la ciudad de Buenos Aires, el CABA, pero se replica en otros lugares. El drama de la violencia familiar contra adultos mayores creció en la ciudad. Fíjense lo que dice acá. Según un informe de la Subsecretaría de Adultos Mayores porteña, el 50%, lo repito, el 50% de los agresores de adultos mayores son sus propios hijos. Aumentaron los casos y las denuncias durante la crisis sanitaria. Algo muy terrible, que el propio hijo ejerza violencia sobre sus progenitores. Es algo terrible y es algo alarmante. Y voy a la última, quería que fuera la primera, pero bueno, que es muy reciente, es de hace 2 días o un día. El círculo de la violencia intrafamiliar, sus devastadoras consecuencias en la psiquis infantil. Está escrito por una psicóloga que está su currículum al final de la nota y dice, anualmente 80.000 niños mueren en América Latina por esta causa. Fíjense, 80.000 niños. Desde el insulto, lo que les decía antes, hasta el cachetazo, todos dejan secuelas psíquicas inmediatas y a largo plazo. La prevención y la crianza sin violencia son claves para que crezcan en plenitud. Los niños son nuestro futuro, para ellos tratamos de hacer el mejor mundo posible y sin embargo, fíjense, repito, 80.000 niños mueren en América Latina. Más adelante, la nota, no lo voy a leer porque es bastante extensa, bueno, dice cuáles son las técnicas usadas para estos relevamientos y por países. Y ahora sí, les voy a robar, como les dije, unos minutos de su tiempo. La voy a cortar en un minuto porque acá me da 5 minutos, pero creía que eran 3 y no quiero abusar de ustedes. Ahí va. La autopsia, en tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Colosier, que determinó hacer la autopsia, que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue contada
encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. A las 3, 4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de armadura, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada. Cada minuto de cada semana nos roban a mi vida, nos matan, hermanas, destrozan sus cuerpos, los que desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Todas marchando, hacen resistencia por todas las vivas, peleando en Cestella, por las comandantas, luchando por plaza, por todas las madres, buscando echar, andamos sin miedo, pedimos justicia, luchamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos viva, que carga con fuerza, el feminicida. Zapota que callamos. Tamasiga hasta se toda para la vachita, la ñagacho, hay violet, y na comisión catani. Yo todo lo incendio, yo todo lo cómico, fulano la para los ojos, me calma, me sobra, si te gana una, respondemos sola. Bueno, perfecto. Los 3 minutos prometidos. Si a alguien le interesa la canción, se llama Sin Miedo. Hay varias versiones, incluso hay una nueva versión en Chaco por Cecilia, esta chica que fue víctima de femicidio y que bueno, estuvo y sigue estando en todos los medios periodísticos. Esto es la capacitación de la ley Micaela, femicidio solo, pero esto es violencia. Esto comienza con una violencia que a lo mejor pasa desapercibida, que a lo mejor no se registra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla que tenemos y que gracias a Irene podemos tener con ustedes? Transmitirles cuál es la legislación, transmitirles como abogados, supongo que son todos abogados litigantes, y si no, bueno, me lo pondrán en el chat, difundir y poner nuestros granitos de arena para que las denuncias que se hagan de este tipo de violencias puedan ser de protección a los niños y niñas, a los ancianos, a los discapacitados, a las mujeres, a todos aquellos que necesitan protección. Por mi parte es lo que quería transmitirles, y ahora gracias Irene una vez más, y los dejo con María Florencia. Flor. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Primeramente, agradecerle a María Rosa su generosidad, a Irene por el espacio y en su nombre a Microjuris, y por supuesto a todos los presentes les agradezco su tiempo. Lo que voy a hacer es compartir pantalla para poner un power. A ver si se ve ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco María Rosa ya adelantó
Es imposible agotar el tema de la violencia familiar en una charla. La idea es dejar algunas ideas, plantear algunos desafíos que los operadores nos encontramos con esta temática que es tan delicada y que es un flagelo en nuestra sociedad, esta es la realidad. Y bueno, y por ahí que dejarles algún tema para reflexionar, algunas cuestiones, preguntas, lo que sea, a disposición, si les parece, al final, para ver si puedo dar respuesta. Primeramente, me interesaba dejar una definición de lo que es la violencia familiar, sobre todo porque sabemos que, en general, la mujer puede ser víctima de violencia en distintos tipos de violencia y en distintos ámbitos, como decía María Rosa, por ejemplo, en el ámbito del empleo público, del empleo privado, en otros ámbitos. Eso en esta clase no lo vamos a abordar, nos vamos a referir a la violencia que es víctima una mujer, un niño, un hombre, etcétera, sin distinción de sexo ni de género, dentro del ámbito familiar. Y que el agresor forma parte de ese medio familiar y en general está en una situación de poder, de dominación por sobre la víctima. Y ese tipo de violencia puede ser física, sexual, psicológica, económica y también patrimonial, ¿no? Un tema que cada vez más se ha prestado atención porque no solamente hablamos de la violencia física, sino también lo que se genera en el patrimonio, con la administración de los ingresos, con la disposición de los bienes. Y este tema que es común a todo el país y a todas las jurisdicciones de personas que tenemos acá presentes, tiene algunas cuestiones que son centrales, ¿no? Que me parecía importante marcarlas antes de empezar a hablar del proceso, porque me parece que hablar del proceso sin hablar de esto antes nos quedamos a mitad de camino. La primera es la perspectiva de género, una perspectiva que hoy es obligada, que el Estado argentino se comprometió a través de la suscripción de tratados internacionales a tener esta perspectiva que es una perspectiva no discriminatoria, no estigmatizante, que lleva a los jueces y a los funcionarios y a los operadores a pensar cuál es la situación real de las partes del proceso, si hay desigualdad, si hay una situación de un posicionamiento en donde hay vulnerabilidad. Es importante tenerlo presente porque eso también nos va a incidir en la valoración probatoria, como decía María Rosa, en la valoración de los hechos que se reproducen en la denuncia y finalmente para el dictado de medidas de protección, que es uno de los ejes centrales de este proceso. Y esto es importante, el tema de las convenciones internacionales y de los compromisos que asumió la Argentina en sus tres estados, en sus tres poderes, digamos, por eso el Poder Judicial también está comprometido, más allá del Poder Ejecutivo. Nosotros nos comprometimos a prevenir, investigar y sancionar la violencia. Y la parte de la prevención está muy relacionada con la repetición, ¿no?, de los hechos de violencia. Es decir, si ante una denuncia el Poder Judicial en sí no da una medida de protección y no da una señal de que va a activar los mecanismos con los que se cuenta para evitar nuevos hechos de violencia, también lo que se genera es una sensación de impunidad, ¿no?, un manto de impunidad que puede llegar a tender a nuevos hechos de violencia, en general en una sociedad. Este tipo de procesos lo que exige por parte de los operadores es oficiosidad. Es decir, muchas veces la denuncia no contiene un pedido concreto de una medida de protección específica. Sin embargo, los jueces y las juezas tienen la obligación de dictar una medida que sea ajustada al caso, ajustada a los hechos y por sobre todo que tienda a proteger a la víctima. También tiene que tener un rol proactivo, ¿no? Por supuesto que si hay funcionarios judiciales me va a decir, nosotros estamos tapados de trabajo. En el año 2022, que son las últimas estadísticas que tiene la Corte actualizadas, en la provincia de Buenos Aires ingresaron más de 240.000 denuncias por violencia familiar. Es decir, evidentemente existe un caudal de trabajo que genera o puede llegar a generar una respuesta no tan eficiente. Pero bueno, tenés un desafío que nosotros tenemos que enfrentar. Después el tema del lenguaje y la comunicación no es un tema específico de la violencia familiar, pero sí es un tema que es central para la gestión de las causas y para la efectividad de la intervención judicial. Porque si se toma una medida de protección que no es debidamente anoticiada a quien debe cumplirla, bueno, falta la mitad
la cuestión, ¿no? O si está expresada en un lenguaje que no es de fácil entendimiento, que no es sencillo de comprender, efectivamente lo que vamos a generar es que esa medida no sea cumplida. Entonces es otro tema central que está siempre presente. Hoy más que nunca tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace poco sacó una acordada de la necesidad de dictar sentencias, dando consejos de cómo dictar sentencias claras, así que es un tema que está en tapete. Y después finalmente remarcar que estamos ante un proceso que no es netamente jurídico, todo lo contrario, digamos, la presencia de otras disciplinas fundamentales para la medición del riesgo, fundamentales para entender cuál es la situación de la víctima, fundamentales para saber si las medidas dictadas son efectivas o no, nos lleva a un diálogo entre disciplinas, como digo, la jurídica, psicólogos, asistentes sociales, médicos de distintas disciplinas, que trabajan en conjunto, que trabajan con un objetivo común, pero que tiene también dos costados. Primero, el necesario respeto que tenemos que tener entre los profesionales de las distintas ramas. Y segundo, cómo también es importante tener en cuenta el desgaste que esta materia genera en todos, no solamente en los operadores judiciales, jurídicos, estrictamente abogados. Así que ese es un tema que me parecía importante destacar. Sentado ello y ya adentrándonos más al tema en específico, dejé algunas normas, no son todas. La verdad que el plexo jurídico que protege a las víctimas de violencia en general como un derecho humano a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, es muy amplio, pero hay convenciones específicas como la Convención Interamericana de Belén do Pará, la Convención sobre todas formas de eliminación contra la mujer, que se denomina CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención de los Derechos del Niño, también por supuesto, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, porque tiene una regla específica donde se habla de la violencia contra la mujer y de las necesarias medidas eficaces que se tienen que tomar en la tramitación de las causas, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, y después dos leyes. La Ley Nacional de Violencia contra la Violencia Familiar, que es del año 94, es una ley vieja, es una ley tipo, y la verdad que no es muy exhaustiva en su regulación. La ley de la provincia de Buenos Aires es un poco su reflejo, y después en la provincia también tenemos acordadas que dicta la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que son muy interesantes, donde se ha puesto interés en la coordinación entre los distintos fueros que intervienen ante una denuncia, porque los hechos que se denuncian como violencia familiar pueden o no constituir delitos. Si constituyen un delito prima facie, primeramente se entiende que puede ser un delito ese hecho, también va a intervenir la justicia penal, además de la justicia de familia o justicia de paz letrada. Entonces, evidentemente eso generaba, previo a esta acordada, quizás problemas de competencia, dilación del trámite que no tenía sentido, entonces se ha dispuesto a articular esa intervención entre los distintos fueros. Y volviendo a las leyes específicas contra la violencia, las leyes en otras provincias son similares, ahora hay provincias que tienen fuero específico de violencia, no es el caso de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que cuando nosotros tenemos leyes que pautan mínimamente cómo va a ser el proceso, tiene como contracara también pensar qué jueces son los destinatarios de esas normas, ¿no? Y qué virtudes esperamos y espera la sociedad en esos magistrados, juezas y juezas. Esperamos un juez prudente, una jueza prudente, que actúe con mesura, que sea flexible ante la situación, que se encuentre disponible, ¿no? El tema del principio de inmediatez, que tanto se habla, que está en el Código Civil y Comercial, como decía María Rosa, que actúe con compromiso, con responsabilidad. Es decir, se espera que los magistrados estén a la altura de las circunstancias de esta cuestión que no es menor y que parece que no estamos cerca de solucionarlo, ¿no? Nosotros somos un granito de arena. Después vamos a hablar un poco de los límites del Poder Judicial con el tema de la violencia familiar, pero bueno, es un poco para dejar un panorama de la legislación que puede resultar de interés. Y acá me pareció importante dejar en claro también, como dos caras de una misma moneda,
y cómo esto puede ser un aporte a la gestión del expediente, a la gestión de la causa. Es decir, tenemos que la finalidad de la intervención no es declarar culpable al agresor, es decir, de la intervención en violencia familiar en lo que es el fuero de familia o de paz letrada. Tiene como finalidad evitar nuevos hechos de violencia, que cese la violencia, asistir a la víctima en su situación, evitar la revictimización y agregaría la estigmatización. También no nos interesa estigmatizar al agresor, nos interesa que la violencia cese y quizás trabajar en talleres de masculinidad, un poco con el agresor, como se viene trabajando en muchos municipios con muy buenos resultados, porque quizás tradicionalmente nos centrábamos en la víctima, en asistirla, en prevenir nuevos hechos de violencia, y parecía como que en el agresor, con omitir realizar nuevos hechos de violencia, alcanzaba. Y en realidad la prevención también se puede trabajar en prevención, digamos, trabajando en desnaturalizar las conductas violentas, ¿no? Que muchos agresores lo tienen naturalizado. Y la verdad es que no hay otra forma si no se hacen talleres, distintas terapias, etcétera, que son muchas veces ordenadas por mandato judicial. Y esta finalidad del proceso o de la intervención judicial tiene límites, por supuesto. Es decir, es un proceso eminentemente urgente, protectorio y que en principio se agota con la medida de protección si es efectiva. Es decir, que no vamos a debatir cuestiones de fondo, no vamos a debatir el cuidado personal de los hijos si existen, ni la comunicación, ni quién se va a quedar con el inmueble en caso de que tengan uno en común, alimentos definitivos para los hijos. Es decir, cuestiones de fondo en principio van a quedar alejadas de este proceso. No quiere decir que no se puedan tomar medidas cautelares o medidas provisorias ante la urgencia, pero en sí, por eso yo le pongo gestión ahí, porque me parece que la gestión del expediente, manteniéndolo en sus márgenes y en lo que fue pensado para ser desarrollado así, me parece que ayuda a evitar la desnaturalización del trámite. Así que ese es un pequeño aporte para siempre tenerlo presente. Después, me pareció también el íter procesal básico, es decir, los pasos procesales básicos que en general están regulados en todas las normas de procedimiento, como para tener presente que esto tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Eso que decía María Rosa, las medidas se prolongan indefinidamente. Eso es desnaturalizar el proceso. Por supuesto, mientras haya riesgo, la protección va a tener que estar, pero hay que trabajar para que ese riesgo disminuya y lo mejor sería que cese el riesgo de la víctima. A partir de una denuncia, que muchas veces es el único elemento con el que cuenta el juez de la causa para dictar una medida de protección, viene si tiene un mínimo de verosimilitud, es decir, un mínimo de indicios de que lo que se está denunciando es cierto y que la víctima corre un riesgo, se dicta una medida de protección, que tiene que tener una duración en días, en meses, pero tiene que tener un periodo en el cual se va a cumplir y en el cual se va a controlar. No se pueden dictar sin fecha, digamos, sin final. Y dentro de las medidas de protección tenemos las clásicas, que son la restricción de acercamiento, la exclusión del hogar, fijar un perímetro de exclusión, pero también se generan, sobre todo, por ejemplo, en lugares chicos, se generan ciertos conflictos o ciertos desafíos para los jueces y juezas, ¿no? Porque, por ejemplo, se fija un periodo de 300 metros de restricción a la víctima, pero la víctima vive enfrente del único hospital que tiene el lugar, y resulta que el agresor tiene que ir al hospital todas las semanas porque tiene un problema médico, o de la comisaría, o de su lugar de trabajo. Es decir, muchas veces las medidas tienen que ser adaptadas a las circunstancias del caso, volviendo a las virtudes, ¿no? Con mesura, teniendo en cuenta la finalidad y también la responsabilidad que implica, por supuesto, medidas que van a afectar a las dos partes del proceso, o tres, o las que sean. Esas medidas se tienen que notificar, tiene que ser, como ya mencioné y me parece importante, en un lenguaje accesible, en un lenguaje llano, evitando abreviaturas que quizás no son del lenguaje común de las personas de a pie, viendo qué tan entendible es el mensaje que estoy mandando, ¿no? Luego digo, pero es en paralelo, se va a requerir el informe interdisciplinario, el informe técnico del equipo especializado del juzgado preferentemente, y si no se sortearán especialistas que estén anotados en los listados al efecto, que lo principal
es determinar la situación de peligro de la víctima, cuál es el medio social y ambiental, pero también se puede peritar al agresor y también se pueden determinar daños que no van a ser ventilados en este proceso, ¿no? No está pensado para el resarcimiento de los daños, pero puede ser que se tengan que constatar. Las medidas de protección que se dictan, si bien son sin traslado previo, sin una consulta, digamos, y sin conocimiento previo a quien va a ser destinatario, son susceptibles de ser recurridas en general en todos los ordenamientos. Por eso esa restricción al debido proceso, si se quiere, que es un proceso urgente, luego lo que permite es que sea revisable por un tribunal superior. Y en general tramitan por incidente, es decir, en general una medida de protección que se dicta en primera instancia en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y también en lo que regula la Ley Nacional 26485, lo que implica es que si se apelan la medida de protección, sea concedida con efecto devolutivo. ¿Qué significa? Que la apelación no suspenda la ejecutoriedad de la medida siga siendo operativa y el expediente siga teniendo su curso, más allá de que un tribunal superior evalúe si tiene mérito o no en función de los agravios que plantee el apelante. Y después, en general, se prevé una audiencia con las partes. Y pongo por separado, porque la audiencia de las partes no está prevista con fines conciliatorios, está prevista para evaluar, para seguir asistiendo a la víctima, para entender cuál es la situación del victimario. Y lo último, digamos, en un proceso básico, es el control de eficacia de las medidas. Es decir, no es solo dictar la medida y me olvido del proceso. Es importante durante su transcurso, si no hay presentaciones de las partes, que puede ser que las haya, es importante que tengan asistencia jurídica y especializada para la víctima. ¿Qué tan eficaces están siendo? ¿Existen nuevas denuncias? ¿No existen nuevas denuncias? ¿Existen pedidos de morigeración, pedidos de cambio? ¿Una medida de restricción entre adultos implica también o compromete a menores en esa familia? Bueno, esas cuestiones tienen que ser controladas y sobre todo cuando uno ejerce el control posterior, ya es con otros tiempos, con otros elementos, con los informes interdisciplinarios quizás que ya obran en la causa, ya permite un análisis jurídico, jurisdiccional más completo y quizás más acabado de cómo es la situación que se presenta, ¿no? Y acá, algo que habíamos prometido en esas líneas que leyó Irene, es el tema de la evaluación del riesgo, ¿no? Esa estimación profesional, que de máxima tendría que ser interdisciplinaria, de predicción de la reincidencia de los actos violentos. Es decir, ¿existe riesgo o no de que esta persona que se presentó como víctima pueda volver a sufrir actos de violencia? Que como dice María, muchas veces, si el círculo de violencia está en su esplendor, digamos, la víctima ni siquiera es consciente de la escalada que pueden sufrir esos actos y del riesgo que está corriendo. Por eso, para esta predicción del riesgo, si es la inicial, se tiene nada más que la denuncia. Si es en un momento posterior, también hay que ver otros elementos que pueda tener en la causa, los informes. Puede ser que el juez haya ordenado declaración de testigos, pueden ser vecinos, un informe escolar si la víctima es niño o si los incidentes o los actos de violencia sucedieron en la puerta del colegio, como suele pasar. Es decir, el juez dispone de una amplitud en su accionar y en los elementos que puede recabar y a su vez depende de los elementos, depende el estadio procesal en el que tenga que evaluar el riesgo, los elementos que va a contar o no para llevar a cabo esa medición, digamos, esa estimación. Y acá, volviendo al tema del recurso, es importante destacar que en general es un recurso específico, ¿no? El recurso de apelación o son medidas específicas que tienen la ley nacional y la ley de Provincia de Buenos Aires, son 3 días para apelar desde la notificación. Es decir, es menor al plazo usual del plazo genérico de 5 días para el proceso sumario, y a su vez es un día más del proceso sumarísimo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un plazo específico. Se interpone ante el juez que dicta la medida y se funda dentro de los 5 días de la notificación de la concesión del recurso.
Y esto de cómo se otorga el recurso, cómo se concede, es central. Porque si tenemos una medida vigente que tiende a proteger a una víctima, en general el recurso no va a ser suspensivo. En cambio, si lo que ordenó el juez de primera instancia es suspender una medida, interrumpirla o hacerla cesar, el recurso va a ser suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que hasta que revise el juez de la instancia superior o el tribunal de la instancia superior, la medida va a continuar vigente. Y esto tiene que ver con la finalidad del proceso. Es decir, es importante respetar las garantías, el debido proceso legal, la defensa del juicio, etcétera, pero la finalidad del proceso es proteger a una víctima. Y si por ardides procesales es posible evitar cumplir con una medida, bueno, se estaría desnaturalizando lo que es el proceso y para qué, digamos, está pensado. Y finalmente, bueno, destacar acá lo que es el círculo de violencia, que no sé si lo mencionamos, digamos que tiene 3 fases bien marcadas: una acumulación de tensión, un estallido en donde se genera el daño, el acto violento, la amenaza de sufrir un daño, y después la luna de miel, el arrepentimiento, el periodo de enamoramientos, tiene distintos nombres. Pero en general se llama círculo porque es bastante común que suceda así, ¿no? Y cada vez el estallido es más fuerte, y en general cada vez el estallido genera daños más graves. Por eso es importante, dentro de la evaluación del riesgo, tener en cuenta cuál es, digamos, en qué ciclo, si está en un ciclo de violencia, bueno, en qué periodo está, porque quizás cuando se realiza la denuncia en general, se realiza después del estallido, en general. Y quizás cuando se hacen los informes interdisciplinarios, ya hay un pedido de perdón, ya hay una situación que genera que estés más cerca de la luna de miel. Entonces esto es importante tenerlo presente todos los operadores, porque esto va más allá de la intención de la víctima, ¿no? Sabemos que esto tiene que ver con patrones socioculturales o con una forma en que, digamos, ese sesgo discriminatorio, esa forma en que pensamos que las personas tienen que actuar según su sexo o su género, que va más allá de sus deseos, ¿no? Por eso esto del ciclo de la violencia es importante ante el pedido de retiro de la denuncia o ante el pedido de la propia víctima de quitar la medida, que es algo que también nos sucede a diario. Entonces, ante ese pedido, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Primero, ver este tema del círculo de la violencia. ¿Está presente o no está presente en el caso? Ver si hay una relación asimétrica de poder que genere esta situación de que la propia víctima que fue y que tomó el valor para denunciar una situación de violencia, luego viene a pedir, ¿no?, volver para atrás, digamos. Y cómo es importante evaluar dentro de lo que es el informe de riesgo cuáles son las redes de apoyo que cuenta la víctima. ¿Tiene sostén vincular? ¿Tiene apoyo terapéutico? ¿Es necesario que el Estado se lo brinde? Digamos, son todos temas que, es decir, no se agota en el dictado de una medida de protección este proceso, es algo profundo, y cuanto más comprometido sea el accionar judicial, el accionar de los operadores, que no solamente son los jueces, son los fiscales, como decía María Rosa, son los asesores de menores también, los defensores, digamos, más acabada va a ser la intervención y mejores resultados vamos a poder obtener. Y por último, esto que me parece central, tenemos que reconocer los límites que tenemos como Poder Judicial para dar solución a las violencias, porque muchas cuestiones tienen que ver con políticas públicas, no solamente con decisiones judiciales o con el compromiso que efectivamente, y me consta, muchos jueces y juezas tienen para trabajar estos temas. Entonces, me parece que planteándolo desde ahí es posible entender que dentro de lo que es la actividad jurisdiccional y es un proceso básico de violencia familiar, se van a poder adoptar medidas, pero medidas de protección, medidas que tiendan a evitar la repetición, pero que muchas veces las soluciones de fondo dependen de políticas públicas que, por supuesto, a nosotros no son ajenas. Pero el compromiso del Poder Judicial es exactamente el mismo compromiso asumido por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que es trabajar fuertemente en evitar las violencias, en evitar también, por supuesto, condenas internacionales al Estado argentino por nuestro accionar, procurando una atención a la víctima especializada, una atención a la víctima comprometida,
para así poder evitar nuevos hechos de violencia. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Por ahí me quedaron algunos temas como para mencionar nada más el tema del caso de la denuncia y la contradenuncia, que al victimario y víctima se denuncian mutuamente. Lo que es importante destacar en esos casos, que es bastante común, es que hay que tener muy en claro, desde la perspectiva de género, que en general no es posible poner en un pie de igualdad a agresor, a víctima y a victimario, porque eso implicaría desconocer justamente la perspectiva de género, la desigualdad estructural que existe entre géneros y la situación de vulnerabilidad en que puede estar la víctima, pero es algo con que los magistrados hoy en día se enfrentan y que implica, como digo, tener en cuenta esto, por supuesto, atender a todas las denuncias, pero analizar fehacientemente cuáles son los hechos de la denuncia y cuáles son las pruebas que se acompañan en su caso. Así que bueno, no sé si les quería agradecer, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, María Florencia. Muy linda tu exposición, muy clara. Bueno, surgieron algunas preguntas. Vamos a ir, bueno, y además invitamos a que hagan más, ¿no? Si lo desean. Posterior a la denuncia, dice Eugenia, ¿cuál es el plazo recomendable para que se le reciba la retractación de la denuncia a la víctima? No hay un plazo recomendable. Y la verdad, uno tiene que estar, como decía, muy atento con el tema de la retractación de la denuncia, con el tema. Es muy común, por ejemplo, que se dicten medidas de protección y que cuando va el oficial notificador a llevar una notificación o va el asistente social, resulta que en la misma casa están víctima y victimario. Esto nos pasa a diario. Es decir, el Poder Judicial tiene un límite, ¿no? Otro tema que habíamos hablado con María Rosa era el tema del cumplimiento de las medidas y cuáles son las herramientas con que cuenta el Poder Judicial para que esas medidas se cumplan. Y la verdad es que quien incumple una medida judicial, una manda judicial debidamente notificada, es pasible de haber cometido el delito de desobediencia, ¿no? Es un delito tipificado en el Código Penal. Pero bueno, la verdad es que la situación de víctima y victimario que se arrepiente de denunciar o prefiere levantar, muchas veces escapa a las posibilidades efectivas. Se brindan apoyos, se trata de trabajar en gabinetes interdisciplinarios, de darle apoyo psicológico a la víctima, muchas veces necesitan apoyo económico, necesitan un lugar donde dormir, el Estado también tiene que estar para eso, y ver cuáles son las herramientas con que se cuenta para poder asistirla. Muy bien. Bueno, hay dos consultas similares que tienen que ver con los casos de falsas denuncias. Gonzalo dice, utilizadas con otros fines, ¿no? De mala fe, por ejemplo, para sacar al progenitor del hogar, o hasta qué punto es válida la pericia psicológica, que mediante encuestas determinan si hay o no violencia, y que el juez en base a esa pericia a priori se apoya para dictar medidas, siendo que en la mayoría de las veces los test no determinan en la supuesta víctima un perfil psicológico concreto, como por ejemplo si hay o no una tendencia al mitomanismo, un narcisismo, sociópata, etc. En ese orden también Diego dice, ante una falsa denuncia hecha por la supuesta víctima, ¿cómo se logra el levantamiento de la medida de protección cuando el juez dictó la medida de exclusión y de protección fue in eternum, sin plazo? Pregunta. Las dos como que tienen que ver con el mismo tema, por eso les digo. Claro. El tema de la hipótesis de la falsa denuncia es real, es decir, está planteado. Lo cierto es que las características propias del proceso que hacen que sean medidas temporarias, muchas veces lo que hacen es que ciertas denuncias caen por su propio peso, ¿no? Caen con el tiempo. Y esto de que la denuncia tenga otro fin, que no tenga que ver con la protección de la víctima, es un riesgo que se corre. Lo cierto es que nosotros tenemos la obligación de creerle a quien viene a denunciar. Nosotros no podemos, con una mirada prejuiciosa, pensar que quien viene lo hace con otra finalidad. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con atribución del hogar, como poníamos, son los límites, con el cuidado de los hijos, con las cuotas alimentarias, tienen que tramitar en otros procesos que cuentan con otra libertad
de producción de prueba, de ofrecimiento, de bilateralización, que generan obviamente otras certidumbres, ¿no? Otras percepciones para el magistrado para poder trabajar. Así que a mí me parece que por mi experiencia por lo menos no es posible de primera mano vislumbrar si una denuncia es falsa o no es falsa. Nosotros tenemos la obligación de creerle a la víctima, esta es la realidad. Y luego con el acontecer de los hechos, con la evaluación del riesgo y con los distintos informes o presentaciones que puede hacer el denunciado en el proceso, se podrá evaluar si es necesario esa medida modificarla o levantarla. Perdón, voy a agregar algo porque estoy viendo Irene acá en el chat. Sí, coincido con lo que dice Florencia con las falsas denuncias. Es un trabajo muy arduo, pero esto también tiene que ver con algo que me incumbe, que es el tema probatorio, porque acá, ahí se me saltó. Acá, Andrea Campos pregunta, ¿qué pasa cuando hay informes psicológicos diferentes del denunciado, del equipo técnico y del perito de parte? ¿Qué opina del rechazo de pruebas por parte del juez? En principio, lo que se ha de estar es al equipo técnico. Con relación a los peritos de parte, hay que ver si el procedimiento local permite la intervención del perito de parte. Porque el perito de parte, como su nombre lo indica, va a llevar agua para el molino de la parte que lo propone. Esto es de pura lógica. Y en cuanto al rechazo de pruebas por parte del juez, hay que ver qué tipo de pruebas va a rechazar el juez. El juez puede rechazar medidas que no sean pertinentes. Es decir, si estamos tratando de ver un perfil y se incorpora una pericia contable, no estamos discutiendo la parte patrimonial, esto lo dejó perfectamente aclarado Florencia, es decir, eso va en otro proceso. Lo que sí es interesante para hacer un análisis global es también que el juez, la jueza que interviene en la denuncia de violencia, concretamente donde se han dictado las medidas de prevención y protección, ese juez pueda tener la imagen de otros procesos que entre ambas partes o que entre esas mismas partes estén tramitando, o entre partes que pertenezcan al mismo grupo familiar o de vinculación, porque eso también va a dar perfiles. Pero son tareas muy puntuales, es casuística pura, y bueno, hay que ir viendo estos puntos. Pero dar prioridad a los equipos técnicos. Vi que hay varias trabajadoras sociales escuchándonos, y bueno, ellas son parte esencial y vital en estas determinaciones, y que muchas veces no pueden realizar su tarea, porque hacer los ambientales, el ambiental es un informe tanto de la víctima como del victimario, muy importante porque nos va a dar perfil, pero muchas veces el victimario no se sabe dónde está, no se sabe dónde reside, cambia permanentemente su residencia, entonces esos son indicios de que algo está pasando. Y si no tenemos los dos lados de la misma moneda, al juez le va a ser muy complicado, muy difícil levantar la medida. Al contrario, la medida hay que mantenerla. El tema de los cumplimientos de la medida es como lo dijo Florencia, es muy complejo, es muy difícil, y hay clichés que los jueces sacan que dicen, bueno, hagan un rondín policial. ¿Es posible que el rondín policial sirva? Y no, el rondín policial no sirve para nada, es letra muerta. Primero porque la policía tiene 1000 cosas que son prioritarias a veces, aunque esto sí también es prioritario, pero bueno, que hay un robo, que etcétera, y que no tiene materialmente posibilidad. Es decir, el patrullero no funciona, tiene pocos patrulleros, tiene poco personal. Es decir, es un panorama muy, muy complicado. Pero bueno, quería dejar sentado esto con relación al tema probatorio y a la falsa denuncia que teníamos antes. Gracias, Irene. No, por favor. Bueno, hay también algunos comentarios que también coinciden en esto de que muchas veces el juez no levanta las medidas de protección a pesar de que el abogado no
logra revertir esa imagen o a través de pruebas o a través de informes o lo que fuere. Supongo que la pregunta apunta a qué podemos hacer, ¿no? En esos casos, digamos, qué presentación puede hacer ante el juez como para levantar No, la medida finalmente. eso lo voy a responder yo, que ya estoy fuera, libre de culpas y cargos y que estoy fuera de la función. Es muy difícil para los jueces y para las juezas levantar las medidas. Muy difícil. Muy difícil porque pende sobre sus cabezas una espada de Damocles que es, ¿qué va a pasar si la levanto y me equivoco? Entonces, no es que no quieran levantarla, es que se dilatan en el tiempo, muchas veces por falta de la prueba, porque en muchas oportunidades los jueces, incluso hemos dicho, cuando estaba en la función, le damos al equipo técnico X cantidad de días para que me informe, pero el equipo no informa. Entonces, si el equipo no informa o no cumple con el informe que se le pide, estrictamente, estamos en un problema. El juez ahí no puede hacer nada. Está ya en manos del equipo técnico. Ahora, si el juez ve que hay alguna posibilidad de que ese victimario reincida, no la va a levantar. No la va a levantar, no solo por proteger a la víctima, sino porque en sí el juez no arriesga a levantar. Jueces están en cierta manera si vale la expresión, entre la espada y la pared. Claro. La sociedad les está pidiendo mucho. No quiero defender a nadie, quiero ser objetiva. Les está pidiendo mucho. No hay material humano y no hay material para trabajar en algunos lugares. Las situaciones económicas, porque también inciden, hay un problema que es, en la mayoría de los casos, esto las trabajadoras sociales lo podrán reafirmar o desmentirme, pero creo que me lo van a reafirmar, en que las condiciones económicas hacen o es donde reside la mayor cantidad de denuncias. Vienen de la mano de cuestiones ambientales, de escasez de vivienda, o de que alguien vive en la habitación del fondo, otros viven en la parte de adelante del predio. Es decir, estas confusiones y estas cosas que no se dan tal vez en aquellos que tienen mayores ingresos, hacen difícil la situación y hacen difícil el control y la protección. Entonces, los jueces, so riesgo de equivocarse, mantienen las medidas. No digo que haya que mantenerlas eternamente, no. También vi, paso a otro tema, alguien que decía con esto de los talleres para los victimarios. No, hay algunos municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen talleres de masculinidad. Hay algunos municipios que tienen talleres. Algunos victimarios van, mejoran, otros no, otros acuden a la recomendación de psicólogos, de asistencia psicológica. Unos tienen resultado, otros no. También ahí hay un comentario de que el que nace en un ambiente violento va a ser violento, y no sé, yo no estaría en un 100% de acuerdo con esto. Porque la violencia, el componente violento no es solamente nacer en un ambiente violento. Hay muestras de ello. Seguro. Hablan también del caso, André dice que le ha pasado de que la víctima de violencia fue el marido y que le fue muy difícil que tomaran la denuncia, tanto en la comisaría como el equipo técnico. Y había sido él a quien habían excluido del hogar, ¿no? A ver, al marido lo excluyeron del hogar y Sí, él había fue... sido la víctima de violencia en este caso y que no, y le fue muy difícil que le tomaran la denuncia, supongo que Y por un sí, tema cultural, digamos, de que es al de revés género. siempre. Por Claro, un tema de género, habrá que ver cuál fue el acto violento. sí. Si no, tendrá que ir por la acción de revertir la exclusión del hogar. Lo que pasa es que si ya hay una denuncia, o si ya se quiere hacer una denuncia, realmente volver al hogar, crear una espiral de violencia también. Es decir, habrá que ver el caso puntual. Ok. Bueno, acá Cristian comparte que dice que tengo entendido que en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires solamente hay talleres de masculinidad. Sí, Pero en la bueno, provincia de Buenos Aires hay, la ciudad autónoma tiene, no sabía que Córdoba.
pero son muy aconsejables. El tema es que tiene que haber una predisposición y un reconocimiento de la violencia en el violento. Y también tiene que haber algo en la víctima de violencia. Porque yo conozco un caso de hace varios años en donde la víctima de violencia era muy clara. Los hijos habían sido sacados del espiral del círculo violento a distintos familiares que podían brindar su colaboración, porque la red familiar es vital. La red familiar y de amigos, la red social es fundamental. Pero ¿qué pasaba? La esposa decía que ella no se quería ir de la casa. Ella quería a ese hombre, ese era su marido, y ella quería estar con ese hombre por más que pasara lo que pasara. ¿Cómo terminó la historia? Que el señor, que era miembro de la Fuerza de Seguridad, porque también esto lo digo entre paréntesis y no generalizamos en esto, pero sí hay ciertas estadísticas e indicios, hay determinadas profesiones que tienen rasgos más violentos o que son más propensas a la violencia. Ujú. El señor que era, el esposo que era miembro de la Fuerza de Seguridad, portaba arma reglamentaria y un día le pegó un tiro. Y así terminó la historia. Y la señora nunca quiso salir del círculo violento. Nunca. Ella quería seguir ahí. Entonces, ¿cómo hace el juez con eso? Claro, claro. Acá Andrea dice, ¿cuál es la reina de las pruebas para casos de denuncia de violencia familiar? Tan, tan. Bueno, nosotros creemos que es una buena prueba psicológica, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí me voy al otro lado que no era. El tema es así, ¿qué le la intervención del psicólogo es vital. Es vital porque si hay violencia, por ejemplo, contra un niño, abuso, surge palmario en unos dibujitos y en unas entrevistas, cámara Gesell, etc. Eso no hay duda. Pero ¿qué pasa con el adulto? Lo mismo, pero tomando un psicólogo o una psicóloga, los puntos y los términos de la pericia que sean ajustados a ese caso. Cuestión muy difícil, porque tanto los psicólogos de los equipos técnicos como las trabajadoras sociales están, hasta acá, valga la expresión poco académica, y están urgidos y se hacen cuestionarios tipo. Los cuestionarios tipo cliché, no sirven. En muchas oportunidades, siendo Florencia mi relatora, hemos armado, redactado cuestionarios para los peritos específicos para las causas, lo que nos ha costado en algunas oportunidades mucho que los peritos los contesten tal cual los pedíamos. Bueno, esa es la reina de las pruebas, pero tiene que estar bien hecha. Ujú. Bueno, acá también comparten que en Formosa hay terapias para los varones, aparentemente se llama Pablo Vargas y ONG. El equipo interdisciplinario de esa institución es muy buena, promoción de vínculos saludables, se llama La Oficina, queda en el Centro de Salud Pablo Vargas. Bueno, compartimos como comunidad acá los distintos. Sí, es interesante, eso es lo que tenemos. Acá hay una consulta por el tema del arma reglamentaria y la denuncia contra el policía y cuando no ha sido amenazada con el arma. Por prevención se hace se retiene el Se arma, secuestra el arma. se secuestra el arma hasta tanto se vea si había o no el arma sido usada o no y los rasgos de violencia. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo haberse quedado hasta el último minuto de la charla. La verdad que hemos sido casi 100 personas Sí. escuchándolas, así que evidentemente es un tema sensible, un tema que convoca, que hay que estar permanentemente, ¿no? Aprendiendo y actualizándose, así que estaremos preparando seguramente futuras charlas sobre este tema que interesa tanto. Les agradezco muchísimo a todos por haberse quedado, en especial a María Florencia y María Rosa, como siempre, gracias por estas masterclass tan lindas que nos regalan. Y bueno, y nos reencontramos prontito. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. Hasta pronto. Suerte.